Saludos a todos, ¿cómo les va? Nuevamente aquí está este servidor, Alejandro Armas, con otro video para discutir temas políticos. Hoy me voy a separar de la actualidad noticiosa venezolana para abordar un tema más atemporal. Un asunto que a mí me ha llamado bastante la atención y que francamente me inquieta. Es el de la llamada corrección política y su contraparte, la de nuevo así llamada incorrección política. Muy resumidamente, lo que voy a hacer en este video es discutir si la política debe ser o no correcta en el sentido de la expresión políticamente correcto. Como han de saber, la corrección política es una especie de norma según la cual nosotros, los individuos de una sociedad, debemos abstenernos de usar un lenguaje ofensivo hacia ciertas colectividades, hacia ciertos grupos que comparten un rasgo, bien sea la raza, la nacionalidad, la religión, el sexo biológico, el género, la militancia política, etc. Las inquietudes sobre la corrección política o sobre la falta de la misma surgieron, o por lo menos se volvieron masivas, hacia finales del siglo pasado, sobre todo en el ámbito de las artes y el espectáculo, y muy específicamente en el de la comedia. ¿Por qué? Porque los comediantes, para hacer reír, a menudo hacen chistes o bromas alusivos a alguno de estos grupos a los que me referí. Y a veces la forma en la que lo hacen es considerada ofensiva. Porque si hay algo en estos grupos que da risa, es porque se asume que la persona que se ríe ve ese rasgo de aquel grupo como algo ridículo. Con el auge de las políticas identitarias surgió un activismo que les exige a los comediantes que sean políticamente correctos y que se abstengan de usar un lenguaje que pueda ser considerado ofensivo. Esto es totalmente absurdo. Olvidémonos de corrección e incorrección políticas y quedémonos simplemente con las nociones de lo correcto y lo incorrecto, sin el adjetivo político. Si hay algo en lo que la incorrección es natural, eso es la comedia. La comedia no es correcta, la comedia no es seria, la comedia no refleja la realidad empírica. La comedia es, por el contrario, exagerada, farsesca, caricaturesca. Cuando un comediante hace un chiste sobre alguno de estos grupos, no necesariamente está buscando humillarlo o despreciarlo. Simplemente está tratando de hacer que la gente, que su público se ría, incluyendo a los que son parte de ese grupo, porque, bueno, reírse de uno mismo está bien, eso es saludable. Y es como en un grupo de amigos, en el cual es normal que los miembros hagan bromas los unos sobre los otros. Eso que popularmente en Venezuela, en el ámbito escolar, es llamado chalequeo, sin llegar al bullying, que bueno, ya es una cosa abusiva. Y claro, un comediante, para dar a entender que no tiene nada particular, nada personal contra un grupo, cuando hace bromas, lo que debe hacer es hacer bromas sobre el grupo inverso. O sea, si el comediante hace bromas sobre las personas sexodiversas, bueno, debería también hacer bromas sobre los heterosexuales, para dar a entender que lo suyo no es contra un género específico. Así que la comedia es naturalmente incorrecta. Y así que yo entiendo que haya oposición a la noción de estos activistas de que la comedia debe ser políticamente correcta y que se celebre cuando no lo es, que se celebre cuando la comedia es incorrecta. Pero cuando pasamos a la política, cuando esa gente empieza
celebrar en el mismo tenor que la política sea incorrecta, y aquí sí podemos hablar de corrección o incorrección específicamente política, ahí sí hay un problema. La política no es comedia, vamos a empezar por ahí. La política sí debe ser correcta, la política sí es seria, la política sí debe, quizá no va a decir que debe ser, debe estar en la verdad, porque eso suena un poco absolutista, pero sí la política debe tender hacia la realidad, hacia lo real, y debe estar delimitada por parámetros éticos que busquen el bien común. Si un comediante, cuando hace un chiste sobre uno de estos grupos, lo hace simplemente para hacer reír, el político, cuando hace eso mismo, cuando se refiere sistemáticamente a uno de estos grupos con un lenguaje incorrecto, por seguir usando la misma terminología, no está buscando producir risas ni alegría. Lo que está buscando es producir más bien emociones negativas, como aversión, rabia y miedo. Lo que está buscando es, ante sus seguidores, señalar a ese grupo, al grupo al que está señalando, como una amenaza, como algo que es digno de desprecio, o de miedo, o de rabia, y que por lo tanto es válido suprimir. Dependiendo del grupo con el que el político se esté metiendo, podemos hablar de políticos xenofóbicos, políticos sexistas, políticos racistas, etc. O de políticos autoritarios, cuando el grupo con el que el político se está metiendo es el de la oposición, el de sus detractores, bueno, pues estamos simplemente entre una conducta autoritaria. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en su libro que no me canso de recomendar, Cómo las democracias mueren, señalan que uno de los rasgos más importantes para identificar a tiempo un político con conductas autoritarias es que el político sistemáticamente usa un lenguaje que degrade o quite la legitimidad de sus detractores, que permanentemente los esté bombardeando con acusaciones, con ofensas, etcétera, etcétera. Así que, bueno, esto es algo que podemos ver en políticos de carne y hueso como Jeremy Corbyn en el Reino Unido, como Pablo Iglesias y Santiago Abascal en España, con Jair Bolsonaro en Brasil, y, aunque muchos no lo quieran admitir, con Donald Trump aquí en Estados Unidos, muy especialmente con Donald Trump. Y esto es algo que yo creo que los venezolanos deberíamos entender mejor que nadie, porque lo vimos con Hugo Chávez. El lenguaje de Chávez era totalmente políticamente incorrecto. Chávez se la pasaba refiriéndose a sus adversarios como escuálidos, oligarcas, fascistas, piti yanquis, etc. Así que a mí de verdad me impresiona y hasta me deprime ver a venezolanos que pasaron por eso y que lo denunciaron en su momento, celebrarlo en otros políticos como Donald Trump. No, esto no es bueno o malo dependiendo de la tendencia ideológica del político. Siempre es malo. La política, insisto, debe ser correcta. No debería ser un tema de discusión, aunque yo me veo obligado a hacerlo en este video, si la política si está bien que la política sea incorrecta. No, no lo es. Así, y si usted tiene, está ante una persona que se jacta de ser incorrecta en su manera de expresar sus opiniones políticas, no así en su manera de contar chistes, bueno, pues a esa persona húyale. O si es un ser querido, invítela a reflexionar. Porque entonces usted está ante una persona que es un déspota en potencia,
o que está dispuesto a apoyar a a políticos con un talante autoritario. Bien, con eso hemos llegado al final de este video, que espero que les haya gustado. Los invito nuevamente a seguirme en mis redes sociales, que son la plataforma que uso para difundir los videos. En Twitter, @AAAD25, AAA D de dedo 25. En Instagram, Alejandro Piso Armas Piso D. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video.